Der Reichssender Frankfurt schaltet wegen Annäherung feindlicher Flugzeuge ab. Wir bitten unsere Hörer, ihr Empfangsgerät auf einen anderen deutschen Sender einzuschalten. Am 22. Juli meldete der Wehrmachtsbericht erstmalig einen Angriff der deutschen Luftwaffe auf das Herz der Sowjetunion, die Hauptstadt Moskau. Seitdem sind nun beinahe täglich weitere Luftangriffe auf Moskau gefolgt, sodass der heute gemeldete Angriff bereits der 10. ist. 9 von diesen Luftangriffen wurden bei Nacht und keiner sogar bei Tag. El escritor, arquitecto y arqueólogo alemán Edmund Kiss exploró el continente sudamericano en las primeras décadas del siglo pasado, buscando comprobar las ideas propugnadas por Hans Orbiger, creador de la cosmogonía glacial. En ella, Orbiger postula la captura por parte de la Tierra de varias lunas, que han generado catástrofes planetarias y grandes diluvios. Así, las antiguas civilizaciones existentes durante el último impacto, es decir, durante la era terciaria, encontraron refugio en las zonas elevadas, como en la cordillera de los Andes y las montañas abisinias. Edmund Kiss viajó entre 1928 y 1936 a Sudamérica, a países como Perú, Bolivia y Chile, descubriendo en la zona norte de Chile, redes de túneles subterráneos en el desierto de Atacama, rastreando evidencia geológica y arqueológica que ratificase los planteamientos de Orbiger. Kiss destacaba con una serie de valiosas investigaciones a su vez en el Tíbet, el desierto del Sahara y la isla de Marajó, en el norte de Brasil. En el altiplano andino, investigó las ruinas de la enigmática ciudad de Tiahuanacu, en las cercanías del lago Titicaca, estableciendo los orígenes atlantes de las altas civilizaciones de la América aborigen. Sus investigaciones fueron presentadas en una tetralogía de novelas históricas, que describen la fatigosa migración de los últimos bastiones de una raza asolada por la catástrofe planetaria acontecida tras el último impacto lunar. Sus obras fueron bien recibidas en la época y Kiss se transformó así, en el poeta de Atlantis. 2 estudios científicos fueron desarrollados por Edmund Kiss en Sudamérica. Las razones cósmicas de las migraciones de las gentes die kosmischen Ursachen der Volkerwanderungen, 1934, y La Puerta del Sol de Tiahuanacu, y la doctrina del hielo universal de Orbiger, Das Sonnentor von Tiwanaku und Orbiger Suelteislehre, 1937. En el primero de ellos, Kiss desarrolla la problemática planteada por Orbiger y la migración a escala planetaria de grupos humanos durante remotas épocas, ocurrida como consecuencia de la caída de las lunas y el cambio del eje terrestre. Entendido este cambio, el antiguo Polo Norte es ahora el actual Polo Sur, es decir, la Antártida, el lugar de la eterna primavera anterior al desplazamiento del eje terrestre, hoy un continente cubierto bajo los cielos. Los grandes diluvios, atestiguados en documentos prediluvianos como los Edda y el Apocalipsis de San Juan, han generado erupciones volcánicas y desastrosos terremotos que cambian definitivamente la superficie de la Tierra, producto de los grandes desplazamientos de agua, magma y masas de aire, extraordinarios acontecimientos que destruyeron Atlantis, las islas del Océano Índico y que provocaron el sumergimiento de la isla de Pascua. Algunos grupos humanos se adaptaron a las nuevas condiciones impuestas producto del cambio del eje terrestre, en áreas del mar Mediterráneo, Egipto, la India, el sur de China, el actual desierto de Gobi en Norteamérica.
En la Puerta del Sol de Tiahuanacu, Kiss descifra los signos ideográficos del calendario de la Puerta del Sol de Tiahuanacu, describiéndolo como un calendario solar y venusino, elaborado con anterioridad al cambio del eje de la Tierra, reflejado por medio de los factores geológicos hallados en diversos lugares del altiplano. La obra de Edmund Kiss nos remonta a un pasado lejano y poco conocido, la era prediluvial, iluminando el pasado del continente llamado alguna vez Huitramanaland, y estableciendo los orígenes atlantes de las primigenias culturas americanas, y los catastróficos efectos que han significado la caída de las lunas en los ciclos de la historia. A lo largo de sus trabajos, Edmund Kiss ha establecido la existencia de una remota civilización de origen atlante en el mismísimo altiplano andino, cuyos vestigios son los asentamientos ahora llamados Pumapunku y Tiahuanaco, Aztlán, y otras remotas construcciones halladas en la América del Sur. De acuerdo a Kiss, la enigmática y fabulosa Puerta del Sol de Tiahuanaco, un bloque monolítico de lava gris de los Andes, es un sistema de cuenta dividido en 12 partes y basado en caracteres ideográficos. El orden de lectura de los caracteres de la Puerta del Sol comienza en su parte superior central con la figura de la divinidad Tarapacaotix y Viracocha, con 12 rayos proyectándose desde su cabeza. A los lados, 30 diferentes figuras antropomorfas de expresión arcaica. Un hecho llamativo es el número de dedos presentes en las 30 figuras, incluyendo a la divinidad central, pues constan de 4 dedos en sus manos y 3 en los pies. La figura central de la Puerta del Sol corresponde al mes de septiembre, época donde acontece el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. La figura ubicada abajo es el mes de marzo, es decir, el equinoccio de otoño. A la izquierda de la misma figura central, se ubica el ideograma de diciembre, esto es, el solsticio de verano, y en el extremo opuesto, la representación del solsticio de invierno. Sumando los componentes ideográficos de la Puerta del Sol, se contabilizan 288 días para el año de Tiahuanaco, esto es, un calendario con 12 fases, donde los solsticios y equinoccios han sido representados. Las investigaciones desarrolladas por Kiss en el altiplano andino, asimismo, corroboran a través de los registros geológicos la existencia de la última catástrofe planetaria, tal como lo evidencian las líneas oblicuas de los lagos Titicaca, Popo, Coipasa, Aullagas, Humagus, Humayuyu y los salares de la región de Atacama en el norte de Chile, resto del océano durante el final del periodo terciario. En suma, Kiss ha definido a lo largo de sus trabajos la existencia de culturas atlantes en América, abocándose especialmente al estudio de las construcciones de Tiahuanaco y de Pumapunku, asentamientos contemporáneos a la Atlántida, los cuales sufrieron una total devastación a raíz de la última gran catástrofe, el diluvio. Los postulados de la cosmogonía glacial son revolucionarios. Otorgan una nueva concepción del origen y desarrollo del sistema solar y de la Tierra, y por lo tanto, de su historia geológica, lo que quiere decir también, una nueva visión de la historia del hombre. En la cosmogonía glacial se estableció la captura por parte de la Tierra de varias lunas, que han generado grandes catástrofes planetarias y desastrosos diluvios, teniendo como resultado profundos cambios en las condiciones climatéricas y en las masas continentales. La última gran catástrofe fue preservada en la memoria colectiva de los pueblos supervivientes como el Gran Diluvio, el cual tuvo lugar hace alrededor de 13.000 años, y que fue conocido como Götterdämmerung, el crepúsculo de los dioses, por los germanos. El diluvio de Manu en India. Apache o Gualistli en los registros mesoamericanos. Tlequilhuillo de los mayas. Yoyabuno Pachacuti en la tradición andina y Tripalafiquen, la lucha entre las serpientes Trentrenica y de la tradición de los antiguos araucanos de Chile.
Este diluvio significó el hundimiento de la ahora mítica Atlántida, y como consecuencia directa de este hecho, la elevación de la región altiplánica andina, ocasionando la destrucción del primitivo Tiahuanaco, la metrópolis de los viracochas o dioses blancos. En tal sentido, este catastrófico proceso de la asimilación de satélites a la Tierra ya ha sucedido por lo menos 4 veces, y que en términos planetarios corresponden a los grandes periodos geológicos. Por esta razón, el astrónomo y pionero de la industria de cohetes Max Valier ha dilucidado que de un golpe se resuelven los problemas de las tradiciones sobre las grandes inundaciones, el diluvio universal, así como las contradicciones que se derivan de la Biblia y de la historia de los incas. En un momento podemos asegurar que el llamado diluvio o inundación universal fue el efecto de la disolución de nuestra luna anterior y que se presentará otra vez con la disolución de la actual luna. Así también podemos asegurar que la Tierra ha sufrido, cuando menos, 5 o 6 disoluciones de lunas. Pero Orbiger va más adelante. Nos expone que las épocas geológicas que denominamos periodos primario, secundario, terciario, no son otra cosa que las distintas épocas de disolución de una luna. Así, con los parámetros de la dogmática ciencia evolucionista, las culturas prediluviales ven limitada ostensiblemente su antigüedad, cuyos vestigios sencillamente no encajan con los estadios cronológicos ortodoxos. Es el caso de las construcciones megalíticas, menhires, dólmenes y cronlechs, o bien asentamientos como el Heladrillado o Tiahuanaco y Pumapunco en el mundo andino. O por otra parte, las construcciones piramidales de Mesoamérica y de Europa y Asia, son atribuidas a tardías culturas que no poseen vinculación alguna con estos monumentos. De hecho, conforme a la cosmogonía glacial, la humanidad con estados culturales ha experimentado la caída de las últimas 2 o 3 lunas. En cada uno de estos periodos los hombres han comenzado desde estadios rudimentarios hasta alcanzar altos niveles que se han visto devastados por una nueva catástrofe. De tal forma, la historia de los pueblos prediluviales, sus habitantes, culturas y su destino, o bien, el propio diluvio, con el transcurso del tiempo, se transformaron en mitos y fragmentarias leyendas para las futuras generaciones, que fueron revistiendo estos acontecimientos con el carácter fabulesco con el que se observan hoy. ¿Acaso el hecho más enigmático e interesante de las tradiciones del mito diluvial es que hubo seres que lo anticiparon, instruyendo a los hombres en la confección de barcas o bien, señalando los refugios en las montañas? Tal fue el caso de Tromé en Chile, Viracocha en Perú, Tupi en Brasil, Tume y Tamandaré en Brasil y Paraguay, Amalivaca en Venezuela y Seisancuarimulco y Cay en Colombia. Los sobrevivientes junto a sus mujeres, con el paso de las edades, devinieron en figuras deificadas. Son los hombres dioses que fundaron, como bien expresara Edmund Kiss, florecientes culturas y civilizaciones con patrones de gran antigüedad en un periodo relativamente corto. Se comprende así, que a la luz de la cosmogonía glacial las culturas y civilizaciones de la historia se enraizan en un desconocido pasado, fundiéndose en el mito áureo. Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, el poeta de Atlantis se enroló a la Waffen-SS, alcanzando el grado de SS Obersturmbannführer y posteriormente, llegó a ser comandante de la guardia personal de los cuarteles generales, Führerhauptquartier, de Hitler en Wolfschanze. Finalizada la guerra, Kiss fue hecho prisionero en Dachau tras la derrota de Alemania. Su rastro se pierde en 1948, luego de ser liberado, y así una segunda expedición a mayor escala hacia el altiplano andino nunca pudo ejecutarse. Tras volver de la expedición del Tíbet en agosto de 1939, se planeó una expedición a Bolivia patrocinada por las SS. Como líder fue elegido el oficial de las SS Edmund Kiss, quien para entonces formaba parte del gabinete de Heinrich Himmler.
La expedición de la herencia ancestral a Tiwanaku es uno de los proyectos más prestigiosos de Hitler. Se destinaron 50.000 marcos imperiales, unos 200.000 euros al cambio actual, para la empresa en primavera de 1940. El plan era explorar toda la región en torno al lago Titicaca con arqueólogos, geólogos, botánicos y topógrafos. El equipo de expertos incluía a un explorador africano y a un alpinista de la Fundación del Himalaya. La expedición iba equipada con un avión de vigilancia y un hidroplano. El plan nunca se llevó a cabo. La Segunda Guerra Mundial puso fin a todos los proyectos de exploración. Los aventureros de Bolivia son reclutados por el ejército. In dieser berühmten und berüchtigten grünen Hölle Amazoniens haben wir, mein Jagd- und Fliegerkamerad Gerd Kahle und unser Expeditionsingenieur Gerhard Krause, uns die Durchquerung und Erforschung eines jener letzten geheimnisvollen weißen Flecke zum Ziel gesetzt.